enojado. Y a veces nos preguntamos a nosotros mismos: Dios, ¿qué está pasando? Y eso debilita muchas veces nuestra fe. Y eso nos hace dejar de confiar en Dios. Como Dios se mueve a sí mismo. Nosotros necesitamos conocer el carácter de Dios. Nosotros necesitamos conocer los momentos de Dios. Quizás en nuestra familia nosotros experimentamos este tipo de carácter. Hay veces el esposo está bien alegre, bien positivo, llega, ama a su esposa, la busca, la abraza, le dice: vamos aquí, mira que esto, mira que el otro, y todo bien bonito, ¿verdad? Pero hay veces que el esposo está serio. A veces el esposo tiene una manera de manejar su familia, de manejar su relación, de manejar su trabajo, sus finanzas, qué sé yo. Pero no significa que está enojado, o que se quiere divorciar, o que se quiere separar. La Biblia nos habla en Eclesiastés capítulo 3, dice que para todo hay tiempo, ¿no? Hay tiempo de amar, hay tiempo de dejar de amar, hay tiempo de celebrar, pero también hay tiempo de llorar. Hay tiempo de estar alegres, hay tiempo de estar enojados. Jesús se enojó, ¿sí? Él sacó su carácter. ¿Cuántos recuerdan la parte donde Jesús se enojó cuando llegó al templo y miró, hermano, que en el templo se hacía un desorden? Pero también Jesús estuvo triste. También Jesús dice que se afligió hasta la muerte. Y también Jesús tal vez llegó a pasar por sus pensamientos que el Padre lo habría abandonado. Al punto, dice, de que sudó gotas de sangre. Qué tremenda la aflicción. Se interpreta como pero el silencio de Dios se interpreta como una preparación para algo grande. Dios estaba planificando. Y Dios, nuestro Dios por naturaleza, es un Dios que no deja de trabajar. Es un Dios que está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. La ciencia dice, hermano, que han descubierto nuevos planetas que antes no se conocían. Y cada vez Dios está creando y creando y creando y creando más cosas en medio del silencio, en medio de las cosas que nosotros no sabemos. Pero ¿qué es lo que Dios estaba preparando cuando guardó silencio en la época neotestamentaria? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Dios guardó silencio por casi 400 años. Por casi 400 años no se hablaba de Dios, no había profetas, no había quien hablara de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios estaba trabajando en algo muy grande. Estaba planificando el plan redentor y el plan de salvación para toda la humanidad. Estaba planificando que nos iba a dar a su Hijo Jesucristo, el que nos vendría a salvar de la condenación de la muerte. Ese era el plan. Dios guardó silencio por 400 años, pero no porque dejó de amar al pueblo de Israel. Dios guardó silencio porque estaba trabajando, porque estaba pensando: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salvar a aquellos que fueron creados a mi imagen y a mi semejanza? Somos la única creación en todo el universo que adoptamos la imagen y la semejanza de Dios. Fuera de nosotros no hay otra creación que tenga, hermano, la imagen de Jesucristo. O sea, que lo que somos usted y yo, la personalidad que tenemos, nosotros no fuimos hechos como únicos, sino
nosotros somos la copia de Dios, la persona. Entonces, por lo tanto, Él nos hizo a la imagen de Él. No Él se hizo a nosotros, porque cuando creemos o vemos, hermano, que Dios vino y se hizo hombre, pudiéramos pensar que Dios vino y se hizo como nosotros. Es al revés. Él ya existía. Él ha existido como hombre desde toda la eternidad. Entonces Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Aleluya. Pero esa imagen y esa semejanza, esa creación que somos usted y yo, estábamos condenados al infierno por causa de las rebeliones, el pecado, la desobediencia, el engaño de Satanás, la confusión. El mundo estaba perdido. Por 400 años Dios guarda silencio. El mundo estaba atribulado. Mientras el mundo estaba en un caos, pecando aquellas generaciones, al punto en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Lo dice la Escritura, que Dios se arrepintió, sintió arrepentimiento de haber creado al hombre, porque no sabía cómo controlar ese problema del pecado. De tal forma que Dios dijo: voy a erraer, voy a borrar de la faz de la tierra a todo ser. Y mandó entonces el diluvio. Y en el diluvio, hermano, solo sobrevivió una familia, que fue Noé y su familia. Pero de ahí en fuera todos murieron. Desde entonces ya Dios estaba trabajando en silencio, con dolor en su corazón, como un padre que mira a sus hijos que están perdidos en la drogadicción, que están perdidos en el pecado, que están perdidos en... Como padre, a veces uno ya no sabe qué hacer con sus hijos, y a veces uno mejor guarda silencio. Y uno lo que quiere hacer es solo decirle: hijo, te amo, hija, te amo. Quiero que sepas que a pesar de todo, aunque tú te equivoques, aunque tú cometas errores, tú eres mi hija y yo soy tu padre. Y Dios estaba trabajando. Algo grande iba a venir. Quiero que veamos, hermano, en el Salmo 42, si nos hace favor, mi hermano Kevin. Salmo 42, versículo 11. El silencio de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estamos, hermano, bajo ataque. Cuando estamos en luchas y pruebas, nuestra mente está bajo turbulencia, bajo ataque. Y quizás oras, ayunas, lees la Biblia, escuchas alabanza, escuchas predicaciones, pero la situación no cambia. La situación sigue, la turbulencia sigue estando ahí. Y lees la Biblia, vienes a la iglesia, tratas de hacerlo todo bien, pero no cambian las cosas. Viene el pensamiento, el dardo del enemigo. Tú no crees en un Dios que no existe, y te empieza a poner dudas el enemigo en tu fe, en tu corazón, de tal forma que dices: no, pues mejor me voy con mis amigos, mejor me voy a buscar un trabajo para hacer dinero, para ver si con dinero la hago y para ver si con dinero puedo ser feliz. Y te está confundiendo el pensamiento, y piensas, hermano, que con poseer riquezas, con poseer dinero, con poseer poder, fama,
vas a ser feliz. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que las cosas materiales solamente te dan una paz temporal. ¿De acuerdo? Cuando tienes dinero, dice que te salen parientes por todos lados. Pero cuando no tienes nada, nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de que existes. Entonces es temporal. Cuando tenemos cosas estamos felices, pero cuando no lo tenemos nos sentimos tristes. Eso es algo que llena ese vacío de manera temporal. Entonces mira, dice: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? Acuérdese que yo le he hablado anteriormente que nosotros somos seres almáticos. ¿Qué significa ser un ser almático? Nosotros dependiendo del estado en que nos encontremos, así nos sentimos. En nuestra alma habitan el control de nuestros sentimientos y nuestras emociones. En nuestra alma. Entonces, si nuestra alma está feliz, pues estamos felices. Pero si nuestra alma está afligida, está turbulada, nos achicopalamos y caemos en depresión, caemos en desespero, caemos en tantas cosas, depresión, el temor, el miedo, la inseguridad. ¿Sabes qué trae a tu vida? Trae enfermedad física. Desánimo, la turbulencia, el cuerpo natural reacciona de manera natural. Tus hormonas, tu estado físico cambia. Y empieza a entrar la enfermedad por tu cuerpo. Dejas de comer, dejas de alimentarte, comes cualquier cosa. Ese es el desespero. Pero lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, que Dios está trabajando en ti. Las pruebas, hermano, no son para que tú caigas en un desánimo. Las pruebas son para que tú te hagas más fuerte. Yo no entendía esto, pero el Señor me ha enseñado. Y hablaba yo con un hermano el día de ayer, cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz y antes de ser llevado a la cruz. Dice que Él estaba dispuesto a soportar todo porque Él estaba pensando en algo grande. Es como la mamá cuando está embarazada. Llevar el bebé en el vientre por 9 meses no es fácil. Solo ellas saben. Nosotros los varones no entendemos eso, pero ustedes, hermanas que son madres, que han tenido la experiencia de concebir y dar a luz, los dolores, la incomodidad para dormir, la incomodidad para sentarte, para levantarte, para agacharte, para bañarte, para tantas cosas. Pero llevas un ser que representa la vida, que vale la pena el sufrimiento, que vale la pena todo lo que tú estás padeciendo. Pues así Jesús, cuando Él estaba padeciendo los dolores más intensos, sino Él pensaba en ti y en mí. Dale un aplauso. ¿No es algo bonito eso? Es algo hermoso. Él estaba como la mujer antes de dar a luz, cuando vienen los dolores del parto más intensos. Eso es lo que representa el sacrificio de Jesús, lo que Él estaba padeciendo en la cruz, porque nos iba a dar a luz a nosotros. Darnos a luz era darnos el regalo
más precioso de su salvación, de su amor, de su perdón, su misericordia y la vida eterna. Eso se estaba gestando, eso se estaba llevando a cabo. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí me entiende? Dejarle, hermano, en su corazón que las luchas y las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Bueno, ¿a quién le gusta estar esbelto? Levanten la mano los que les gusta cuidar su cuerpo. No por vanagloria, sino porque uno se siente bien, ¿verdad? No, hermano, andar cargando esta panza todos los días pesa mucho. Y aparte se ve mal. Entonces dices, no, pues me voy al gimnasio. Cuando tú empiezas los primeros días en el gimnasio, empiezas a sentir dolores musculares, porque tu cuerpo lo estás ejercitando. Pero dices, pero no puedo parar. Tengo que aguantar el dolor y le tengo que seguir, porque si dejo de parar, pues entonces no voy a cambiar. Pues lo mismo pasa, hermano, en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que seguir adelante. Aunque vengan luchas y pruebas, y no importa cuántas turbulencias vengan a tu vida, cuánto te sientas abatido, Dios está trabajando en el silencio en tu vida. Aleluya. Hay un mensaje que no se explica, el mensaje de Dios que no tiene explicación, pero detrás del silencio de Dios, un mensaje intencional que siempre se comunica de forma directa, que no se comunica de forma directa, sino de la quietud. Es nuestro, hermano, pudiéramos pensar, hermano, que Dios habita donde hay algarabía, donde hay mucha gente. Tú vas a una congregación, hermano, y miras luces, cámara, acción, hermano, y un espectáculo y todo bien bonito, y dices, wow, aquí habita la presencia de Dios. Pero no. Cuando nosotros gritamos, cuando nosotros, como ahorita que... Sí, claro que es un ambiente bonito. Es una buena señal de que hay una unidad en el espíritu en la iglesia. Pero cuando estás solo en casa, cuando no estás con los hermanos, ¿qué haces? Dios no está ahí. Dios no está en tu casa. Dios no está contigo. No, Dios no va contigo en el carro. Dios no está contigo en el trabajo. Claro que Dios está contigo en el trabajo. Claro que Dios va contigo cuando tú estás manejando tu carro. Claro que Dios está contigo cuando no te quieren en el trabajo, cuando te juzgan, te critican, te murmuran y te ponen piedritas en el camino para que te caigas, te tropieces y te caigas abajo. Dios está ahí contigo. A los hombres y mujeres de fe, dice la palabra, que Dios pone ángeles en tu derredor que te libran de tus enemigos. Al arcángel, bueno, cuando la oración de Daniel dice que Dios le contestó su mensaje, ¿verdad? Su respuesta, su oración que él pidió, pero el enemigo interfirió la respuesta de Dios a Daniel. Y hubo demonios que secuestraron al arcángel Gabriel, que traía el mensaje para Daniel. Pero Dios mandó al arcángel Miguel para liberar a Gabriel de los demonios, para que pudiera llegar a Daniel. Leíamos la Biblia, ¿sabe? Porque conocer la escritura, ver cómo Dios actúa, cuando tú piensas que Dios no está ahí, Dios está actuando, solamente que tú no lo sabes. Dios quiere que permanezcas firme en tu fe y que no permitas que el enemigo venga y confunda tus pensamientos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 14.
vamos. Cuando, voy a dar el contexto, cuando Elías salió huyendo de Jezabel, porque tenía miedo de que esa mujer andaba persiguiendo a todos los profetas para matarlos. Y Elías tuvo miedo y fue y se metió a una cueva. A veces es lo que hacemos nosotros, hermano. En vez de buscar a Dios, nos encuevamos. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Entonces la palabra del Señor. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, que quebraba las peñas delante. ¿Pero qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Sí? Así nos sentimos nosotros, hermano. Cuando sientes la turbulencia, cuando sientes la sacudida, te preguntas y dices: ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde está Dios? Pero allí pasaba Dios. Elías estaba atemorizado, estaba lleno de pavor. Y entonces dice que el Señor no estaba en el viento. Después dice, del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino el susurro de una brisa apacible. Amén. El silencio. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que callar, llorar en silencio, pero no desesperarte. Doblar tus rodillas delante de Dios y esperar el tiempo de Dios. Hermano, responder sus oraciones, tus peticiones en el tiempo de Él, no en el tiempo mío, no cuando yo lo quiero. Dios está dejando, a veces permitiendo que nos llueva sobre mojado, para que nuestra fe no mengue. Pablo le dijo al Señor: Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. Pero el Señor le dijo a Pablo: bástate solamente de mi gracia. No te voy a quitar el aguijón. Bástate de mi gracia. Basta con que tú creas en mí. Basta con que tú confíes en mí. Basta con que tú sigas esperando en mí. Yo voy a contestar, pero en el tiempo mío, no en el tiempo tuyo. ¿Sabes qué? Mira, hermano, las victorias del Señor, cuando vienen, pero a lo grande. Se sufre, se pasa por lucha, por tribulación, y pasas por desespero. Pero cuando Dios nos da la victoria, hermano, nosotros damos saltos de alegría. Para mí, hermano, la victoria más grande que yo he recibido del Señor en mi vida, y la razón por la cual predico a Cristo, es porque Él me salvó de la condenación del infierno. Diciendo malas palabras cuando yo estaba
haciendo toda clase de pecado en mi vida, estaba yo, miren, con la soga en el cuello, ahorcado. El enemigo me tenía aquí, me tenía donde él me quería tener. Pero Cristo vino y me mostró su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, solo por creer en él. Conozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en esa cruz para darme vida y salvación eterna. Esa es nuestra victoria más grande, hermano. Si aquí entre nosotros hay alguien, hay alguno que todavía no ha entendido esto, lo que representa esto, hermano, no puedes sentirte victorioso. Porque si todavía participas del pecado, todavía participas de aquello, entonces el enemigo todavía te tiene agarrado. No te quiere soltar, te quiere jalar, te quiere jalar, te quiere jalar. El domingo pasado estábamos hablando de los mensajeros del diablo y de los mensajeros de Dios. Y te está lloviendo por un lado y por el otro, pero Dios quiere, hermano, afirmar tus pensamientos por medio del conocimiento de su palabra. En la medida que nosotros vamos conociendo más y más, nos vamos llenando de ese conocimiento precioso de Dios que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. La mayoría de las veces que cometemos errores, tal vez lo hacemos no con la mala intención, sino por ignorancia, por falta de conocimiento. Oseas 4:6 lo declara: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cada vez, hermano, que nos reunimos en este lugar, Dios nos está hablando de una manera especial. Sigue diciendo en el versículo 13: y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu aquí he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías estaba aterrorizado. Si usted sigue leyendo más adelante, le dice el Señor a Elías: levántate, sal de ahí de tu cueva, porque yo tengo a otros 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Dios está obrando, aunque a veces nosotros tal vez ya nos pudiéramos sentir inútiles. El enemigo viene y te pone un pensamiento en tu mente y en tu corazón. Dices: no, tú sigues pecando, tú no deberías de estar ahí en el altar, tú no deberías de servir a Dios, no deberías de tener un privilegio en la iglesia, porque te sientes pecador. Pero Dios está restaurando. Ninguno de nosotros, de los que cantamos, de los que servimos aquí, somos perfectos. Carlos no es perfecto, Marlene no es perfecta, ni todos. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, pero nos estamos dejando pulir. Por eso la palabra dice que nosotros somos el barro, el Señor es el alfarero, y Él nos está formando, nos está dando forma, está formando nuestro carácter, está formando nuestra mente, nos está haciendo madurar para entender y ver, hermano, con toda claridad qué es lo que me puede llevar a la condenación, qué es lo que me puede llevar a una vida de turbulencias. Aleluya. Dios obra, Dios nos está preparando a menudo,
Él usa el silencio para preparar a las personas para algo mayor, ya sea un entrenamiento, una tarea o una bendición importante en su vida. ¿Cuántos recuerdan la vida de Moisés? Pareciera que lo que a Moisés le sucedió fue una desgracia, ¿verdad? Haber matado, haberse convertido en un asesino. Pero aunque usted no lo crea, Dios estaba en el plan. Ese era el plan de Dios. Dios va a poner, hermano, muchas circunstancias en tu vida para que te muevas. A lo mejor estás en tu confianza. Yo estoy aquí, yo estoy bien, yo no. Tal vez estaba en su, pero le puso, hermano, el sentimiento en su corazón de ver el maltrato de los egipcios a sus hermanos, de tal manera que sintió rabia y coraje de ver cómo maltrataban a uno de sus hermanos. Y en el enojo, Moisés mata al egipcio. Pero él conoce la ley de Egipto y sabe que él no puede permanecer ahí y tiene que salir huyendo de Egipto. Y Dios por 40 años para que después, 40 años más tarde, él se convirtiera en el libertador del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Algo malo Dios lo puede convertir en algo grandioso. Aleluya. Otra historia, hermano, que me impacta mucho, y vamos a leerla, son bastantes versículos, pero quiero nomás el pensamiento que quiero dejar en su corazón esta mañana. Vamos a hablar un poquito de Ana, la mujer de Elcana. Aquella mujer, si me acompañan a el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aleluya. 1. 8 versículos, pero los vamos a leer corridos, solo porque quiero, para los que no conocen esta historia de esta mujer, podamos leerla y luego le voy a dar la explicación. Hubo un varón de Ramatahim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Teo, y Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En aquel entonces se permitía tener 12, hoy ya no. No subrayen los varones ese versículo. Y todos los años, el versículo 3, aquel varón subía de su ciudad para hacer sacrificios a Jehová de los ejércitos de Silo. 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte de la ofrenda. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: ¿ha afligido tu corazón
¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Él hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y te olvidares, dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Estaba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz. Yo diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, ni no tengo sierva por una mujer impía, porque él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Perdón, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio. Cumpla Jehová. Lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Siloé. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y a ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, porque por este niño oraba todo lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya. Es una historia muy conmovedora. Amén. Ella padecía burlas.
críticas, porque era una mujer estéril. Ella sufría mucho. Se sentía amada por su marido, pero había una tribulación dentro de su ser porque ella no tenía la dicha de ser madre. Padeció por muchos años, pero ella buscó, se quejó con todo el mundo. Ella no fue a la televisión, ella no fue a hablar su tristeza con el presidente o con el pastor, ni con el sacerdote Elí que estaba ahí. A él no le dijo nada. ¿A quién trajo? Dios. ¿Quién le concedió su petición? Dios. ¿Ve? Es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de por qué no podemos dejar de confiar en Dios. Aunque pareciera que la vida es insaciable con nosotros, que la vida o las circunstancias se ensañan con nosotros, y a veces tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Alégrate en eso. Dile, gracias Señor, si tú me estás poniendo esta prueba porque me quieres enseñar algo y me vas a dar algo grande, yo lo recibo, Señor. Yo lo recibo, yo lo acepto. Y no dejes de perder tu confianza, tu fe en Señor, en el Señor. ¿Cómo fomentamos la fe? El silencio puede ser un ambiente donde la fe crece y se fortalece, similar a cómo se prueba el oro en el fuego, requiriendo que el creyente confíe en Dios en medio de la lucha, en medio de la tribulación. Usted sabe que el oro y la plata son los metales más preciosos y que el fuego los puede hacer líquidos, los puede, pero no cambia su naturaleza, sigue siendo igual. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza como hijos de Dios en medio de las luchas y las dificultades no va a cambiar. Que el enemigo no venga y ponga en tu mente y en tu corazón, tú eres un pobre pecador, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, no vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Y el enemigo está poniendo dudas, temores, que pierdas tu fe, que viene una enfermedad a tu cuerpo, ya no hay cura, te vas a morir. Espera en Dios, porque Él tiene la última palabra. Espera en el milagro. Aunque la ciencia, aunque los médicos, aunque los hermanos, aunque el pastor, porque hay gente que a veces te dice, no, ya hay que irlo despidiendo. Pero ¿y si Dios dice no? Lázaro tenía 4 días de muerto. El Señor andaba por allá haciendo sus cosas. Le dijeron, Lázaro está muy enfermo, Señor, necesitas ir a verlo. Pues no era en el tiempo que Marta y María le dijeron, porque Él sabía lo que iba a hacer. Lázaro se murió, lo enterraron, lloraron su muerte, y después, hermano, Jesús viene y le dice, Lázaro, sal. Y Lázaro se levantó de los muertos. Amén. Por eso es que yo lo animo en su fe a que confíe siempre en Jesús. Dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe te va a llevar a experimentar la gloria de Dios. Lucas capítulo 8 versículo 43. Esta es otra
breve historia, hermano, de una mujer que había padecido un flujo de sangre por 12 años. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hermano, hemos quizás padecido una enfermedad? Te duele la rodilla, te dices la ciática, vas con el huesero, vas con el quiropráctico y tu vida no cambia, y tu problema no cambia. Y dices, es que ya son los años, es que ya es la edad, pero Dios puede hacer el milagro. Amén. Cáncer, algún tipo de enfermedad terminal. Mira, hermano, nosotros los que somos mexicanos y los que vienen de otros países hemos visto, hermano, el sufrimiento de mucha gente para poder curar sus enfermedades. Venden hasta lo poquito que les queda, hermano. Se quedan sin tierra, se quedan sin animales, se quedan sin nada para venderlo todo para buscar una cura. ¿Y sabe qué es lo único que hacen los doctores? Sacarles el dinero. Porque confían en los ídolos, confían en las imágenes, confían en los dioses de los Baales y no han confiado en Jesucristo. Pero esta mujer, mire en el versículo 43, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, y no, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Déjeme cambiarme a la Reina Valera para no ir en página diferente. Ok, Reina Valera. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que miró descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo él al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una tribulación, hermano, una mente aturbulada por 12 años, gastando todo lo que tenía esa pobre mujer. Le habían estafado, quizás habían ido con brujos, con adivinos, con hechiceros, y nadie le había podido sanar. Lo único que había sucedido es que le habían quitado su plata, su dinero, y no había encontrado sanidad. Pero ella escuchó del Hijo de Dios, ella oyó de Jesús y sabía que Jesús estaba en la ciudad, y dijo: iré y tocaré el borde de su manto. Pero era como imposible llegar a esa mujer a los pies de Jesús, porque dice que las multitudes lo apretaban. Estaba rodeado de gente, no había manera, hermano, de que ella pudiera llegar ahí. Pero cuenta la historia, hermano, que cuando tú quieres tocar el corazón de Dios, no importa cómo te tengas que arrastrar para llegar a Dios. Aunque vengas con las tripas de fuera,
aunque vengas quebrado, aunque vengas con muletas, aunque vengas con silla de ruedas, pero tú sabes que en Jesús está tu esperanza y tu sanidad. Llegó, no sé cómo hizo esa mujer, pero llegó a tocar el borde del manto de Jesús. Pero no era cualquier toque. Ella tocó el corazón de Jesús por su fe. Fue la fe la que impresionó a Jesús, cómo había hecho esa mujer para acercarse a él y con él. Ella no negó, no lo negó, no se avergonzó. Dijo: Señor, si yo lo hice. Jesús sabía, él lo sabía, pero estaba probando el valor de esa mujer. Muchas veces, hermano, usted, hermano, que tal vez no tiene firme su fe en Jesús, usted no debe de avergonzarse de decir quién es el que lo ayuda, quién es el que lo bendice, quién es el que lo sana. Al contrario, hermano, publíquelo en las redes sociales, publíquelo en su Facebook, publíquelo en su Instagram y cuente y diga: esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida, así como lo hizo esa mujer. Dios obra en el silencio de la fe, ¿sí? Para tener fe no necesitas hacer tanto ruido, no necesitas publicarlo. Por eso Jesús le decía a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, que dicen que oran, que dicen que ayunan, que dicen que tienen fe, y lo publican solamente para que la gente, para impresionar a la gente. Tu fe, tu relación con Dios tiene que ser en lo privado, en lo íntimo, en lo personal. Allí es donde tú vas a ver el favor de Dios. Y vas a ver, hermano, los demás que estamos alrededor de ti. Vamos a ver los frutos espirituales de la obra redentora, de la obra restauradora que Dios está haciendo en tu vida. Y nos vamos a quedar así. Wow, hermano, ¿cómo has cambiado? Wow, hermano, ¿cómo te está yendo bien? ¿Qué estás haciendo? Quizás en el trabajo o en el lugar donde tú estás te dicen: tú no eres como nosotros, tú eres alguien diferente. ¿Por qué no te enojas tan fácilmente? ¿Por qué se te mira que siempre estás feliz? ¿Por qué se te mira alegría en tu cara? Todo el mundo quisiera verte amargado, todo el mundo quisiera verte enojado, todo el mundo quisiera verte fracasado, todo el mundo quisiera verte. Esos son los mensajeros del diablo. Pero cuando tú tienes una respuesta de parte de Dios y das testimonio del poder de Dios, que Él es el que alegra tu corazón, Él es el que te suple todo, glorificas a Dios en todo lugar donde tú estás y no te jactas de ti mismo. Es decir, es que yo soy Superman, es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, es que todo lo que yo lo hago porque soy muy trabajador, porque soy muy inteligente. Le quitas la honra y la gloria a Dios y te exaltas tú. Y ese es el error más grande que nosotros podemos cometer: exaltarnos a nosotros mismos. Tienes que exaltarlo a Él. Aleluya. Por último, el énfasis de la voluntad de Dios. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo, hermano, la relación directa con el Padre, Él no se creyó superior y Él se sometió a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, solo vamos a leer un par de versículos. Mateo 26, versículo 36, 37 y 38.
Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Orad y ayunad. Él se afligió. Él tuvo miedo. Jesús humanamente tenía miedo de morir, tenía miedo de ir a la cruz. Y clamó al Dios Padre, al que lo había enviado, y le dijo: si fuese posible que beber esta copa amarga, evítamelo, impídelo, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Tú tienes que aprender a decirle a Dios que no sean las cosas que yo quiero. Señor, hágase conforme a tu voluntad. Dale un aplauso. Dale un aplauso con todas tus fuerzas. Aleluya. Voy a pedirle a mis hermanos de alabanza. Queremos ministrar.